Un cilindro hueco de radio r igual a 0,4 metros gira con velocidad angular constante, cuya frecuencia es de 150 revoluciones por segundo respecto de un eje vertical. Se dispara un proyectil horizontal de tal modo que pasa por el eje de rotación. Calcular la máxima velocidad del proyectil tal que atraviesa haciendo un solo agujero al cilindro. Entonces, resolvamos este sencillo problema. Ahora, empezamos anotando los datos. El primer dato que nos proporciona es el radio del cilindro, ¿no es cierto? Aquí tenemos ubicado el cilindro, tiene un radio de 0,4 metros. El siguiente dato que nos da a conocer, es la frecuencia. Nos menciona que es de 150 revoluciones por segundo, o es decir, RPS. Obviamente la frecuencia está en las unidades del sistema internacional, para este caso de igual forma. Sabemos bien que la frecuencia es el número de vueltas que logra dar un determinado punto o cuerpo en un segundo. Entonces la unidad aquí está correcta. Procedamos a la solución. Entonces, sabemos muy bien que hay una relación directa entre la frecuencia angular y la velocidad angular. Entonces, si recordamos esa relación, básicamente podemos calcular la velocidad angular. Sabemos muy bien que la velocidad angular es 2pi multiplicado por la frecuencia. La frecuencia ya lo tenemos en las unidades que corresponden. Entonces procedamos a esa multiplicación. 2pi multiplicado por 150. Tenemos que es 492,47 radianes segundo. Listo. Entonces, ahora, para proceder con la solución, observemos un poco el enunciado. Nos dice que calculemos la máxima velocidad del proyectil, tal que atraviesa haciendo un solo agujero al cilindro. ¿Qué quiere decir esto? Que el proyectil va a venir, entra haciendo un hueco y como el cilindro está en movimiento, va a girar y va a coincidir cuando la bala esté a punto de salir con el agujero que hace un inicio. Va a girar, el agujero va a girar y tienen que encontrarse a la salida, es decir, tienen que salir por el mismo hueco. ¿Se entiende, verdad? Esa parte nos va a ayudar a resolver el problema. Entonces, ahora calculemos el tiempo que tarda en girar media vuelta para que solo haya un agujero. Y es eso. Como está yendo en una línea o en el eje, o puede ir por cualquier eje, ¿no? El chiste es que pase por el eje de rotación, que cruce por el eje de rotación. Entonces tienen que completar media vuelta. Entra por un lado del cilindro y sale por el otro, del mismo agujero. Entonces calculemos el tiempo que tarda en dar media vuelta, ya que ya tenemos la velocidad angular. El ángulo que corresponde a media vuelta es pi radianes. Entonces, para ese ángulo podemos determinar básicamente con las ecuaciones que tenemos el tiempo que tarda, ¿no es cierto? Aquí tenemos que la velocidad angular es trayectoria angular por el tiempo. Aquí despejamos el tiempo, pasamos la velocidad angular a dividir pi el tiempo, la velocidad angular, y obtenemos que el tiempo en que logra dar media vuelta el agujerito
para este caso es 3,3 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces, ya que tenemos el tiempo, calculemos la trayectoria de la bala o del proyectil. La distancia que va a recorrer el proyectil se observa aquí en el gráfico, es muy sencillo. Va a ser d, ¿no es cierto?, el diámetro del cilindro, y nosotros conocemos cuál es la relación entre el diámetro y el radio, y con ello podemos calcular el diámetro. Sabemos que el diámetro es 2 veces el radio. Como el radio es 0,4, entonces nuestro diámetro va a ser 0,8, el doble. Listo. Ahora, obviamente el tiempo que va a tardar en recorrer en el interior o el diámetro, la bala, va a ser el tiempo que tiene que tardar en dar media vuelta el cilindro, ¿no es cierto? Ese tiempo tiene que coincidir para que salga por el mismo hueco que hizo cuando entró al cilindro. Entonces ya tenemos los dos valores que hacen a la velocidad, una distancia y un tiempo. Con ello podemos calcular la velocidad. Distancia o el diámetro 0,8 dividido entre el tiempo, 3,3 por 10 a la menos 3, y de ahí obtenemos que la velocidad es igual a 240 metros segundo.